Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy sábado 28 de febrero de 2026, titulada Completos en Cristo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amoroso Padre que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos delante de usted con humildad y con gratitud. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar su palabra. Reconocemos que con su Espíritu Santo no podremos comprender las verdades espirituales ni aplicarlas a nuestras vidas. Padre, al comenzar este repaso, le pedimos que limpie nuestra mente de distracciones y que pueda preparar nuestros corazones para poder recibir el mensaje que usted tiene para nosotros. Que no sea solo un estudio más, sino que sea un encuentro real con usted. Háblenos de manera personal. Corrija lo que debe ser corregido, Padre, y fortalezca lo que esté débil. Afirme nuestra fe, Padre. Ayúdanos a entender profundamente que en Cristo estamos completos, que esta verdad pueda transformar nuestra manera de vivir, de servirle y de confiar en usted. Que todo sea para su gloria y para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros como su iglesia. Se lo pedimos en el nombre precioso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, no somos suficientemente buenos, no somos suficientemente espirituales, no somos suficientemente fuertes. Y sin darnos cuenta, esa misma mentalidad puede entrar en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Comenzamos a medirnos, a compararnos, a exigirnos más y más. Y aún así sentimos que algo falta. Pero hoy el cielo nos detiene y nos hace una pregunta bien profunda. ¿Y si ya fuera completo en Cristo? No porque lo merecemos, no porque lo hayamos logrado, sino porque Jesús ya lo hizo todo por ti. Este repaso no es solo un estudio doctrinal, sino que es un recordatorio poderoso de quiénes somos cuando estamos en Cristo. Es una invitación a dejar de vivir desde la culpa y empezar a vivir desde la gracia. Es un llamado a descansar en la obra perfecta de nuestro Salvador. Porque hoy no estamos defendiendo una idea, sino que venimos a abrazar una verdad que puede sanar nuestros corazones. Abramos nuestras mentes, pero sobre todo vamos a abrir nuestra alma, porque cuando nosotros entendemos que en Cristo estamos completos, ya estamos caminando buscando la aprobación de nadie, porque caminamos con identidad y eso lo cambia todo. En los textos para el estudio de esta semana estaremos estudiando varios pasajes que nos ayudarán a entender que Cristo es el centro del plan de la salvación y que muchas prácticas del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. En Colosenses 2, aquí nos enseña que estamos completos en Cristo y que las ceremonias eran sombras que señalaban a Jesús. En Hebreos 7, en versículo 11, nos explica que el sacerdocio antiguo no podía perfeccionar, solo Cristo podía hacerlo, puede hacerlo. En Isaías 61:3 nos dice que Dios transforma tristeza en gozo y nos da nueva identidad. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice que nosotros trabajamos, pero el crecimiento lo da Dios. En Deuteronomio 31, 24 y 26, la ley fue testigo y guía para el pueblo. En Romanos 2, 28 al 29 y 7, 7, la verdadera obediencia nace del corazón. La ley nos muestra el pecado, pero no nos salva. El tema de esta semana nos lleva al corazón del Evangelio, porque no estamos incompletos cuando estamos en Cristo. No necesitamos añadir nada humano para ser aceptados por Dios. En Jesús lo tenemos todo. El pasaje clave lo encontramos en el libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo
de Tarso declara: y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Pero el texto para memorizar de hoy se encuentra en Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Las ceremonias y los símbolos del Antiguo Testamento señalaban hacia Jesús. Eran sombras, ilustraciones del plan de la salvación. Cuando Cristo vino, la realidad se cumplió en él. La salvación no depende de rituales, sino de la relación con Cristo. No debemos permitir que nadie nos juzgue pensando que la salvación se gana por práctica externa. Todo apuntaba a Jesús. Él es el centro de él. Él es suficiente. En Cristo estamos completos. Pero ¿qué significa estar completo en Cristo? Estar completo en Cristo significa que nuestro pecado han sido perdonado, nuestra culpa han sido cancelada, nuestra salvación está segura en Él. No necesitamos méritos propios para que Dios nos ame. Cristo hizo en la cruz todo lo necesario para nuestra redención. No es Cristo más obras humanas, no, es Cristo suficiente. El peligro de añadir cosas a la salvación. En el tiempo de Pablo, algunos señalaban que además de Cristo había que cumplir rituales especiales o seguir reglas humanas para ser verdaderamente espirituales. Hoy puede pasar lo mismo. Pensar que Dios me ama solo si soy perfecta, creer que mi valor depende de cuánto hago en la iglesia, sentir que nunca soy suficiente. La verdad es esta: Cristo es suficiente. Nuestra obediencia es respuesta del amor, no un medio para poder ganar la salvación. ¿Qué cambia cuando nosotros entendemos esto? Cuando nosotros comprendemos que somos completos en Cristo, dejamos de vivir con miedo, servimos con gratitud, caminamos con la seguridad espiritual, porque nuestra identidad está en Jesús, no en nuestros errores. Antes estábamos separados de Dios. Jesús murió y pagó nuestra deuda. Al nosotros aceptarlo, somos perdonados y adoptados en Él. No nos falta nada para nuestra salvación. Si fallaste, corre a Cristo. Si dudas, aférrate a sus promesas. Si te sientes insuficiente, recuerda siempre que en Jesús ya eres aceptado. No somos completos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Estoy viviendo como alguien que ya es completo en Cristo? ¿O sigo intentando ganar el amor de Dios? Que hoy, en este sábado, siempre recordemos que nuestra seguridad no está en nuestras fuerzas, sino está en Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida cristiana deja de ser una carga y se convierte en una experiencia de gozo y de libertad. Se refiere Colosenses 2, 16, 17 al sábado del cuarto mandamiento. Muchas veces nos preguntan: si ustedes guardan el sábado, ¿qué hacen con Colosenses 2, 16, 17? El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, no estaba atacando el sábado del cuarto mandamiento, sino que estaba corrigiendo errores enseñados por falsos maestros dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran esos errores? Pablo lo describe así: filosofías y vanas sutileza, tradiciones de hombre, elementos del mundo, enseñanzas no según Cristo. Colosenses 2:8. También incluía circuncisión como requisitos espirituales, versículo 11, observancia obligatoria de fiestas obligatorias judías, versículos 16, reglamentos escritos sobre comidas y bebidas, versículos 16 al 21, ritualismo y purificaciones humanas, la adoración de ángeles o imitaciones de experiencias musicales, versículos 18,
prácticas ascéticas, autocastigo físico para aparentar santidad, versículos 22 y 23, estaban mezclando el evangelio con reglas humanas y ceremonias que ya habían encontrado su cumplimiento en Cristo. Entonces, ¿a qué sábado se refiere? En el Antiguo Testamento había el sábado semanal del cuarto mandamiento, parte de la ley moral dada en los 10 mandamientos, los sábados ceremoniales relacionados con festividades anuales, Levítico 23, que sí eran sombras que apuntaban a Cristo. Pablo se refiere a estos últimos días ceremoniales que señalaban hacia Jesús, no al sábado semanal establecido en la creación y escrito por Dios en piedras. El problema en Colosa no era guardar el sábado bíblico, el problema era pensar que rituales, reglas humanas o prácticas externas completaban la salvación. Pero el mensaje de Pablo es claro: la salvación está en Cristo. Las sombras pasaron porque la realidad llegó. Cristo llegó. No somos salvos por ceremonias, sino por Jesús. Colosenses 2 no elimina el sábado del cuarto mandamiento. Elimina la idea de que los rituales humanos y las ceremonias judías podían salvar. La enseñanza principal de esta semana es: Cristo es suficiente. En Él estamos completos. Siempre recuerden eso. Mis queridas familias en Cristo y hermanos nuevos en la fe, y a todos aquellos que llevan años caminando en el Señor, el mensaje de esta semana no es simplemente una explicación doctrinal, sino que es una invitación del cielo. A veces vivimos tratando de demostrar que somos suficientemente fieles, suficientemente obedientes, suficientemente espirituales, pero la verdad eterna es esta: nunca lo seremos por nosotros mismos, y nunca fue la intención de Dios que lo fuéramos. Cristo vino a complementar nuestros esfuerzos, vino a ser nuestra plenitud. Él no busca personas perfectas, sino que busca corazones rendidos, dispuestos. No busca rituales impecables, sino que busca tener una relación viva. No busca apariencia religiosa, busca transformación interior. Hoy el llamado es personal. Si has estado viviendo con culpas, entrégasela al Señor. Si has estado intentando ganarte el favor de Dios, descansa en su gracia. Si te has sentido pequeño, insuficiente o espiritualmente inestable, recuerda siempre que quien sostiene tu vida es Cristo. Cristo no es una parte de tu experiencia cristiana, es el centro. Él es la realidad, Él es la plenitud. Y cuando nosotros comprendemos esto, dejamos de vivir por obligación y comenzaremos a vivir por amor. Dejamos de defender una doctrina como argumento y empezamos a reflejar a Cristo como testimonio. Hoy, el cielo nos invita a algo más profundo que a tener una discusión teológica. Nos invita a abrazar completamente a Jesús, que a salir de este repaso no solo tengamos más información, sino más entrega, no solo más claridad, sino más compromiso, no solo más argumentos, sino más a Cristo en nuestros corazones. Porque cuando Cristo es todo en nosotros, entonces verdaderamente nada nos faltará. Amén. Así es, mis queridas familias, que cuando nosotros entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros, porque ya no estamos caminando con el peso de demostrarle nada a nadie, sino con la alegría de que pertenecemos a Cristo. Ya no vivimos comparándonos, sino confiando. Ya no servimos por presión, sino por amor. Si Cristo es nuestra plenitud, entonces caminaremos como hijos completos, seguros, perdonados y transformados. Que esta verdad no se quede en el estudio de hoy,
sino que lo podamos reflejar en cómo nosotros hablamos, en cómo perdonamos, cómo guardamos el sábado, cómo tratamos a nuestra familia y cómo enfrentamos las pruebas, cómo tratamos a nuestro prójimo. Que cuando alguien nos mire no vea solo doctrina, que vea paz, que vean seguridad, que vean a Jesús. Sigamos adelante, firme, confiados siempre y agradecidos, porque en Él verdaderamente nada nos faltará. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de usted con nuestros corazones agradecidos. Gracias porque en Cristo usted nos ha dado plenitud, nos ha dado el perdón y nos ha dado esperanza. Gracias porque no tenemos que vivir tratando de ganarnos su favor, sino descansando en la obra perfecta de Jesús. Padre, si en algún momento hemos puesto nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos, en apariencias o en tradiciones vacías, hoy nos rendimos ante usted. Queremos tener una fe viva, centrada únicamente en Cristo, Padre. Haga que esta verdad transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. Que podamos reflejar la seguridad y la paz de quienes saben que están completos en usted. Fortalezca a los nuevos en la fe. Anime a los que están luchando y renueve a los que se han sentido cansados. Que su Espíritu Santo selle nuestros corazones y que tengamos esta certeza que en Jesús nada nos falta. Bendiga grandemente su santo sábado y que hoy, Padre, pueda ser un día de verdad, un verdadero descanso, de tener una renovación espiritual y de tener una comunión profunda con usted. Que podamos desconectarnos de todas las cargas de la semana y conectarnos más íntimamente con aquel que nos hace completo. Que su paz llene nuestros hogares, que su presencia abrace nuestros corazones y que su gozo renueve nuestras fuerzas. Le entregamos nuestra vida una vez más, Padre, en el nombre precioso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y bendecido sábado. Hasta mañana. Dios les bendiga.